tenemos la presencia gratísima de Jean Parsifal, quien es una persona de nuestros afectos, un colaborador fijo de Hora de Té. Tiene muchos, pero muchos años la línea tanto espiritual como psicológica. Ahora está haciendo una maestría, pero eso que nos lo cuente él, que está aquí en el país y está visitándonos. Ay, Bienvenido, gracias, Jan. Ana Virta. Yo feliz y encantado de estar en persona porque últimamente lo habíamos hecho a través de Del Zoom y Zoom. todo eso, o sea, la tecnología, porque la pandemia realmente ha transformado todo. Esas son de Y las bondades de de la las tecnología. bondades, Sí, sí, definitivamente. Yo estoy de vuelta en el país después como de 6 años que no venía. Estoy, más que una vez estoy haciendo mi pasantía porque yo había terminado la psicología hace mucho tiempo, pero no había podido hacer la pasantía para cerrar con esa etapa. Y una de las bondades, como tú decías, de la pandemia fue que me permitió poder cerrar ese ciclo. Y estoy aquí ahora trabajando en un centro integral de desarrollo infanto-juvenil en la zona oriental, trabajando con niños con autismo, con TDAH, hiperactividad. Y ha sido una experiencia realmente para mí transformadora, maravillosa. Y estoy, tú sabes, tratando de implementar psicología con el área que yo trabajo, que es una parte realmente interesante, que mucha gente a veces la desvincula, pero realmente van unidas porque el trabajo es servir y ayudar y es lo que uno realmente quiere hacer. A eso vinimos, Ujú. ¿no? En el tema de ayuda, pero vamos a recordar a nuestro maestro Carl Jung, Así es. ese famoso psiquiatra y psicólogo suizo, quien decía de la astrología que también utiliza, ¿verdad? Que era la hermana mayor de la psicología. Así es. Así que son complementos, porque Totalmente. la astrología y la La numerología y numerología, el todo eso tarot. son métodos que te ayudan a que la persona no solamente se exprese, ¿verdad? Sino que Se también... conozca mejor a sí mismo. Realmente cuando uno ve, sobre todo con la numerología, que es de lo que vamos a hablar un poquito hoy, citando un poquito a Jung, él decía, así como los arquetipos son como un lenguaje puro y que es común a todas las culturas, la numerología es el lenguaje más universal e inclusivo que existe. Porque sin importar en qué cultura tú te encuentres, todo el mundo tiene una relación como natural. O sea, no excluye tu raza, tu condición Ni el idioma. económica, un idioma. Todo el mundo se relaciona con los números. Y los mismos atributos que le damos en términos simbólicos, psicológicos y culturales, es casi lo mismo. No importa donde tú vayas, tú vas a encontrar las mismas características. Y eso es lo que hace que este lenguaje, en término esencial, contenga como una verdad pura que es común a todas las culturas y a todas las sociedades humanas. Y si tú puedes hacer eso con un lenguaje, imagínate lo que eso puede decir a través de ti cuando tú estudias de una forma más concreta y profunda cuál es el significado de tu nombre o de tu fecha de nacimiento. Todas las cosas que tú puedes descubrir a partir de ahí, como un ente transformador. Tú que también eres astrólogo, o sea, porque me consta que has estudiado bastante y con los mejores astrólogos en el país y fuera, pues tú que conoces las dos disciplinas, vamos a decir que para mí ciencia, pero para los demás, y yo soy como el otro quiere, a mí me convenga, decía un refrán. Tú que manejas las dos cosas, astrología y numerología, ¿cómo tú ves, o sea, si tú lo comparas, cuál es como la diferencia? ¿Es que la numerología es más fácil Bueno, yo creo que es un tema más o personal que la quién, astrología en sí, sí? porque hay personas que tienen una relación que la astrología como que se conectan desde un lugar muy natural. Hay otro que la numerología en sí per se le resulta más fácil. La astrología para mí quizás es como más compleja, porque es más profunda, tú tienes que calcular muchas cosas tradicionalmente como se hacía. Tú tienes que tener un conocimiento matemático. Ya los programas te facilitan todo eso, pero Pero tú lo debes tener porque tú puedes enterarte si el programa que a veces ocurre claro, está errado. si tiene errores y ese tipo de cosas. Yo recuerdo que cuando yo leía sobre biología y leía un poco sobre el tratado de las esferas de Pitágoras, él decía que los planetas cuando se mueven, en ese movimiento producen un sonido y ese sonido se podía traducir
a través de una vibración o una escala musical que se traduce numerológicamente, y estas vibraciones afectan la vida terrestre, animal y humana. Entonces, si esas vibraciones nos afectan, o sea, tienen incidencia los planetas, pero también los números en términos de vibración. Entonces, estas vibraciones numerológicas se traducen como experiencia humana. Y cuando vemos la astrología, que es sumamente compleja, toda esa parte del cálculo del día, de la hora, realmente da características que son muy interesantes. Y yo no lo veo desde un aspecto quizá como destino, pero de alguna manera esas tendencias están ahí. Y te pueden ayudar a tú quizá redirigir para el curso de tu vida en un determinado momento dado. Claro, tú entiendes que es determinante cualquier tipo de mancia porque ¿Tú sabes que, te la puse dura porque sí, bueno, o sea que tú puedes cambiar y que no, porque se supone, o sea, tú te adentras en el conocimiento de todas estas cosas y tú dices, ok, que tú puedes cambiar y que no, porque todo eso está aquí, pero los antiguos, o sea, reyes, emperadores, utilizaban todas estas formas de, todos estos oráculos para mirar un poco en los momentos precisos. Ahora, ¿qué se puede cambiar y qué no? wow. Si tú me hubieras hecho esta pregunta quizás 20 años atrás o 15, a lo mejor yo te digo, no hay cosas que no se pueden cambiar, pero en realidad, quizás desde mi experiencia haciendo esto, uno se da cuenta que la vida es dinámica. Hay cosas que obviamente cambian, tu percepción de las cosas en un momento dado y tus necesidades son unas, y en otro momento son otras. Entonces, por ende, la forma como tú vas interpretando la realidad se va a ir como transformando. En términos, por ejemplo, de la numerología, para mí más concreto, el hecho de que tú tengas un número X no quiere decir que tú vas a ser de esa manera. Tú puedes ser número 1, haber nacido el día 1, en el mes 1, inclusive tu nombre completo, sumar 1, y tú dirías, wow, esa persona va a ser un líder, va a ser un emprendedor, va a ser el número 1 en todo. Y cuando viene a ver, tú puedes ver que esa persona puede estar vibrando en el sentido opuesto de ese número. Y no porque tiene opuestos, o sea, ¿cuál sería un opuesto? Podemos ver el tema de sombra de los números. El lado de sombra del 1 puede ser una persona que puede ser autoritaria, que puede ser una persona que no tiene escrúpulos, una persona también que puede ser totalmente que no termina procesos. O sea, tú puedes ver totalmente lo opuesto. Y cuando vemos la numerología, al igual también como la astrología, más que ver quizá aspectos que pueden ser, esto es bueno y malo, lo que podemos ver es luz y sombra. ¿Cuáles son los aspectos luminosos de un número y cuáles son los aspectos de sombras o menos luminosos? Entonces, cuando tú estudias numerología, en esa parte es donde yo me centro. Cuando yo veo mi propia numerología, yo digo, ok, estas cosas afectan mi carácter. Entonces, yo tengo que observar mi carácter, donde yo no estoy vibrando de un espacio a lo mejor que favorece mi desempeño en términos general, a un nivel funcional. Entonces desde ahí es donde yo lo veo. Entonces por eso yo creo que quizás, aunque tú tienes estas tendencias X, que te la puede mostrar la numerología o la astrología, si tú actúas de un espacio más consciente, tú puedes o cambiar radicalmente ese aspecto o atenuar esos efectos. Que yo creo que ese es el regalo de la astrología, la numerología o el tarot, de cualquier tipo de conocimiento filosófico simbólico que tú utilices. Muy bien, y siguiendo con la numerología, por ejemplo, una persona del número 2, porque ya yo sé que hay muchas personas que sí han estado hurgando, vamos a hablar un poquitín de cada número que tú crees. Bueno, en términos así como breve, o sea, a nivel simbólico, el 1 está asociado a la unidad, está asociado al padre, en términos arquetípicos. También es el número indivisible, es la mónada. El número 2 está asociado a la dualidad, al sentir, a la diplomacia, a nuestra capacidad de poder mirar, como dicen, las dos caras de la moneda. Está asociado también a la madre. El 3 es el número de la triplicidad en sí mismo. En términos de todas las culturas, vemos que esto está representado de muchísimas maneras. Vemos la Trinidad, vemos también la familia como una triada, el padre, madre, hijo. Hay mucha fuerza en el triángulo. Hay mucha fuerza en el triángulo. El triángulo es un número muy místico, muy maravilloso. En el 4 podemos ver la forma, la materia como algo
como algo concreto, es el número que tiene que ver también con los límites, con los cuales las 4 direcciones. El 5 está... Pero espérate. El 4. Dime la sombra del 4. El 4 puede ser la rigidez. La rigidez. El miedo a salirnos, como dicen, de la caja. La desorganización, la falta de estructura. O sea, podemos ver ese tipo de cosas. El 5, de una forma breve, es el número del corazón, del éter, de la libertad, de las personas que necesitan expresarse, que les gusta viajar, gente que no pueden sentirse quizá como contenidas, en un sentido quizá negativo, el miedo a la incertidumbre, el nerviosismo, la falta de contención. El 6 es el número de la familia, la unión del macrocosmo con el microcosmo. Es el número que representa también el servicio en su sentido más, quizás vamos a decir más básico, porque la parte superior sería el 9, pero esa necesidad de servir lo vemos a través del número 6, de la justicia. En un sentido quizá más de sombra, puede ser la falta de tacto, la falta de poner límites. Personas que pueden ser también muy dependientes, la dependencia se puede ver mucho en el lado de sombra del 6. El 7 es el número del autoconocimiento, de la búsqueda interna. Es el número maravilloso que está en todas las cosas. En todas las cosas. Todos los ciclos, ¿verdad? Sí, y el 7 es muy interesante porque fíjate que cómo llegamos a perfeccionarnos a través de mirarnos internamente. Y el 7 representa el retorno a nosotros mismos. Luego que ya hemos pasado por el 1, el 2, porque son como estadios. Cuando llegamos al 7, como cuando hacemos un análisis de conciencia, ¿quién somos? Luego de haber pasado por todas estas etapas. Desde que estamos dentro, fuera de la individualidad, desde la separación, desde unirnos en términos con otra persona a nivel social. ¿Qué pasa cuando ya hacemos y miramos hacia atrás? Me siento a gusto con quién soy. Por esos ciclos de 7, 7 o de 9, 9, porque esto hay que verlo desde diferentes... Sí, pero fíjate que el 7, tenemos 7 orificios en la cara. O sea, los ojos, la nariz, los oídos, la boca, son 7. Pero si sumamos los otros son 9. Entonces, el cuerpo humano... Hay que ver, toda esa simbología nos habla de aspectos muy interesantes y trascendentales del desarrollo de la persona y de un individuo. Entonces en el 7 en particular, o sea, hay que fajarse, ¿verdad? Como a uno mirar. El 7 está muy asociado a los psicólogos, a los maestros, todas aquellas personas que sirven, que dan, que enseñan, que sirven como una referencia, está asociado con eso. Y cuando vemos quizá el lado de sombra del 7, vemos esta tendencia de aislarnos, a separarnos, quizá exceso de timidez, inseguridad y ese tipo de cosas. El 8 es el número de los visionarios, de las personas que tienen como una visión como macro, que rompen esquemas. Esos son los negociantes, la gente que viven inventando, siempre como queriendo, pasando como un poquito los límites para poder crear también cosas nuevas. ¿Y la forma del número tiene algo que ver? Claro que sí. El 8 es como el infinito. El 8 es el infinito, es el número de la serpiente, la nemiscaba, la serpiente que se mueve a sí misma, la renovación. Entonces, claro, todo eso es otra forma de mirar el simbolismo, ¿verdad? de la numerología, en términos de cuál es el símbolo, el silogismo que lo representa. Y en el lado de sombra podemos ver las adicciones en el número 8, que es una parte muy marcada en la búsqueda hedónica, el placer en su nivel como más mundano. Y el 9 es el número que está asociado a la humanidad, al servicio desinteresado. Mientras en el 6 sí puedo servir a mi comunidad, me sirvo a mí mismo, a la persona cercana, en el 9 es ya como la filantropía manifiesta. Entonces es un número muy interesante. En el lado de sombra podemos asumir una postura de mártir, de tener una capacidad quizá un poquito compleja a la hora de gestionarnos a nivel personal. Entonces muchas veces vemos que muchos 9 lo pierden todo. Entonces tenemos que mirar un poquito ese tema de las yo creo polaridades. Que realmente es bueno que hayas hecho una visión casi de águila, de más o menos de lo que se trata.
pero llegar a esas conclusiones hay muchas aristas que hay que tomar en cuenta. Claro, esas son referencias muy mínimas, o sea, son cosas pinceladitas para que uno tenga una idea. Claro. Sí, pero hay que tomar en cuenta el nombre completo y la fecha de nacimiento, también los apodos, ver dentro de la familia si nazco en la misma fecha que mi padre o que otra persona, porque todas estas coincidencias tienen incidencia en la forma como nos programamos y cómo el libreto también colectivo familiar influye, ¿verdad? O en sea esas que cosas. ¿son casualidades o causalidades? Causalidades. Causalidades. La verdad es que es todo un mundo y me contenta mucho que tú, o sea, todo el que hace este tipo de temas espirituales debe necesariamente tener una conciencia psicológica de Sí, cómo tratar, definitivamente. porque hay veces que vamos a lugares donde la persona no sabe cómo está programando negativamente Sí. a la otra persona. Ese es un Esa es detallito. mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad. Sí, así Pero es. cuéntame un poco más. Bueno, si lo desglosamos, cuando vemos el ejemplo del nombre, el nombre nos habla mucho acerca de nuestra misión de vida. O sea, ¿qué vinimos a hacer aquí? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que queremos, un ejemplo, lograr? Las consonantes nos dan referencias interesantes porque las consonantes nos hablan acerca de nuestra personalidad externa, de qué es lo que expresamos más hacia afuera, mientras que la cantidad de vocales nos pueden hablar de cuál es esa parte como de anhelo, ese yo interno que es íntimo para nosotros. Y esa es la parte más interesante porque es la que nos separa de la impronta familiar. A veces los padres que quieren que seamos una cosa, pero esa voz interior nos dice, no, lo que yo quiero es tal cosa. Y comenzamos a mirar un poquito esas referencias. Y cuando miramos esto y lo ponemos en contraposición con la fecha de nacimiento, ahí podemos ver cosas muy interesantes, porque podemos ver cuáles son los desafíos que representan esos aspectos de nuestro carácter con lo que tenemos que trabajar para poder vivir más en armonía, ver los pináculos que son como las tareas en determinados ciclos, en momentos específicos de la vida. Y esto nos ayuda a tener referencias muy interesantes a la hora de crear proyectos, de inclusive de casarnos o de tener hijos. Son informaciones que realmente son útiles en términos funcionales. O sea que tú puedes organizar el momento idóneo Todo para eso. un evento. Para un evento particular. Tú sabes, estamos en el aire, esto es en vivo, señores. Pero sí, es bien interesante que todas esas... pero para tú programar un evento, por ejemplo, una persona quiere abrir un negocio o quiere casarse, como tú bien decías, o sea, numerológicamente eso importa. Sí, eso importa, porque si tú partes de tu número de vibración y de fecha de nacimiento, tú vas a ver que hay momentos que tienen una afinidad mayor hacia ti que otros. Inclusive, en términos más profundos, ciertas culturas toman la numerología para saber la compatibilidad. Porque si tú eres un ejemplo vibración 6, si tú eres una persona que está muy dada hacia el servicio y te conectas con una persona que quizá un ejemplo es vibración 1 y está más hacia el lado de sombra, más hacia la individualidad, es una persona que no le gusta dar, que no le gusta compartir, o sea, tú vas a tener problemas. Porque en términos de la convivencia hay muchas cosas que ustedes no van a compartir, que no van a disfrutar. Muy bien, eso teóricamente está muy bien, pero a la hora de verdad, cuando esa química o hay temas kármicos que te acercan a una persona. Todo eso. Entonces, por ejemplo, una persona se enamora realmente de esa persona con la que no es compatible. ¿Para qué te sirve la numerología? ¿Para tú desecharlo o para tú manejarte? Para tú poder manejar eso, porque realmente tú puedes ver aspectos, esos aspectos que atraen están ahí. Cuando tú analizas numerológicamente a dos parejas, tú te vas a dar cuenta que esos sistemas de alguna manera se solapan. Es como si tú pusieras dos genogramas y tú lo ves y tú dices, wow, pero es que son idénticos. O sea, esto no es una coincidencia que se hayan unido, pero eso puede ser o algo productivo o algo destructivo. Puede ser una perfecta fórmula para el desastre.
¿Ah, Literal, sí? sí. Pero... O sea, yo he visto casos de personas que la química es espectacular, pero son personalidades, la química, la la química física y la sea trigonometría. muy buenísima, la química, la intimidad, un espectáculo, pero a nivel de convivencia es un martirio, porque son personas que no respetan los límites. En el único aspecto donde se entiende pueden ser ese. También hay temas donde pueden haber adicciones, donde uno promueve eso en el otro. Y toda esa relación uno lo puede mirar desde la numerología. Bueno, yo diría que lo mejor que podemos hacer es llamar a Jan Jan, por favor, SOS. ¿Dónde podemos localizarte? Bueno, en el 201-667-9222. Ahí a su orden. Pero tú también tienes unas redes sociales, Bueno, que yo no me pierdo esos live, que hace mucho como que tú estás... Bueno, es que mira, últimamente yo tengo un trabajo, ¿verdad? Aparte de esto, y como estoy ahora en una posición diferente, yo trabajo en logística, ese es un trabajo sumamente demandante, nada que ver con lo que yo hago, he hecho durante más de 20 años, y eso me ha hecho que tenga que limitar el tiempo que hago, un ejemplo para los live, pero yo siempre estoy haciendo consultas, siempre tengo mis horarios para eso, entonces a través del Instagram usted puede encontrarme ahí. Un DM te puede servir también. Claro. Tú contestas. Yo siempre contesto. A veces puedo tardar algunos días, pero yo los leo y le contesto y respondo. No piense que no, yo le respondo. Si no contesto, usted vuelve y trata, porque a veces no hay notificación por alguna razón técnica. Bueno, el Instagram es un poco extraño, que a mí me divide todo en tres, que general, primario y no sé cuánto, y sabes, yo no sé dónde está el mensaje, entonces tengo que estar como hurgando para encontrarlos, pero yo los encuentro, yo les respondo, no se preocupe. Bueno, busquen a Jan Parsifal en cualquier, en el Facebook tú estás también. Así que en cualquier plataforma ahí ustedes pueden encontrar a Jan, y realmente yo le doy un voto de confianza y buen reconocimiento, porque me consta que en esto hay que tener es como alma limpia y una intención de ayuda y de servicio, y eso es lo que creo que nos une. Así es. Principalmente. Gracias por estar con nosotros. Ay, gracias a ti por la espero invitación. Que tu estadía por República Dominicana, que es siempre, porque tú estás y estás, aunque no estés, pero estamos a ley de un clic, así que siempre bienvenido.